Estresadamente. La ira es un ácido que daña más el recipiente que la contiene que aquello sobre lo que se vierte. La frase pertenece a Lucio Anneo Séneca, filósofo, político, orador y escritor romano de la corriente filosófica del estoicismo, quien fuera contemporáneo de Jesús. Él mismo fue muy reconocido en su tiempo, siendo autor de más de 20 libros, dando consejos sobre muchos aspectos de la vida, como un precursor de lo que hoy llamaríamos autoayuda o motivación. Si bien su situación en perspectiva aparentaría ser acomodada, formando parte del poder romano, este vivía en una época muy particular, en la que no se sabía si seguiría vivo al próximo amanecer. En el año 49 después de Cristo, debió aceptar, contra su voluntad, ser el tutor de un niño de 12 años, llamado Lucio Dominicio Enobarbo, quien luego se convertiría en Nerón, emperador de Roma. Este nuevo emperador fue conocido tanto por sus excentricidades como por su salvajismo despiadado, motivo por el cual el tutor presentó 2 veces la renuncia a su cargo, lo cual le fue negado por el mismo emperador, debiendo así Séneca experimentar todo tipo de actos salvajes cometidos en el palacio subterráneo del emperador, la famosa Domus Aurea o Casa de Oro. Es así que Séneca vivió con la personificación de la ira, de la irracionalidad, sin ningún tipo de garantía más que la voluntad del emperador, de cuyo capricho dependía la vida de cualquier habitante romano. Ya como una premonición por algún extraño designio de la providencia, Séneca ya había meditado lo suficiente sobre la cuestión, dando a conocer su libro de la ira en el año 41 después de Cristo, en el cual describía dicha emoción como una locura breve, lo cual comprobaría en primera persona años más tarde. Séneca creía que una de las razones por las que enfurecemos tanto es porque creemos que todo debe ser como nosotros queremos, que el mundo debería adaptarse a nuestros deseos, pero esto no es así, ya que hay muchas cosas que debemos aceptar. Para hacernos comprender mejor su idea, Séneca usó la metáfora de que somos como un perro el cual se encuentra atado a la parte trasera de un carro, en donde la correa es bastante larga como para darnos libertad, pero no lo suficiente como para poder movernos a donde queramos. En esencia, es mejor seguir una dirección en la que no quisiéramos ir que luchar contra algo que no podemos cambiar, porque si no, terminaremos yendo hacia donde no queremos ir de todas formas y, además, asfixiados. En tal sentido, los seres humanos contamos con una ventaja ante los animales: tenemos la capacidad de razonar, por lo cual tenemos la habilidad de darnos cuenta de lo que podemos cambiar y de lo que no. Puede que no podamos cambiar ciertos sucesos, pero podemos cambiar nuestra actitud hacia esos sucesos. Así Séneca creía que esta capacidad de razonar es una forma distinta de libertad. En el año 65 después de Cristo hubo un complot contra Nerón, a quien se acusó de enemigo de Roma. Y antes de huir, ordenó a Séneca que se suicidara, el cual lo hizo, y según las crónicas, sin siquiera llorar, dado que así era su forma de vivir, tomándose las cosas con filosofía estoica. Si le interesa, le recomiendo ver la miniserie del escritor, filósofo y blogger suizo Alain de Botton, Filosofía, una guía para la felicidad, año 2000. La ira es una de las 6 emociones básicas, también llamadas primarias, tal como también lo son la alegría, el miedo, la tristeza, el asco y la sorpresa. Estas son parte de nuestra filogenética, que es todo aquello dictado por nuestra herencia genética, así como se encuentra descrito en el primer esbozo de 35 páginas de 1842
sobre la evolución por selección natural de Charles Darwin, lo cual culminaría luego en su obra El origen de las especies de 1859. Hablamos así de aquello que no elegimos. Tal es el caso de un ciego, el cual posee expresiones particulares para cada una de estas emociones. Así pondrá cara de asco si algo no le gusta, o cara de miedo al sentirlo, o de alegría o de tristeza según corresponda, aun no habiendo visto nunca en otros rostros dichas emociones. Lo mismo sucede a un bebé, el cual, desde su nacimiento, puede expresarse con dichas caras para que el adulto lo interprete. Esto es posible, dado que las mismas tienen músculos faciales propios, encargados de ejecutarlas, lo que demuestra nuestra predisposición innata por las mismas. Entonces, ¿por qué enfurecemos tan fácil? El corazón decide, la razón justifica, diría el doctor López Rossetti. Nuestro cerebro tiene unos 4 millones de años, desde los Australopithecus, en donde se manejó con las emociones básicas que se producen en la parte más profunda del mismo, llamado cerebro límbico, y hace tan solo 200.000 años que poseemos una corteza prefrontal, la cual nos permite razonar y comportarnos como humanos. Dichas emociones son las que tienen una fuerte repercusión en nuestro cuerpo. Si estamos con miedo, nos palpita más fuerte el corazón, la respiración se acelera, sudamos, nos tensionamos y todo aquello que describimos en el audio titulado estrés, bueno o malo, como eustrés, el estrés bueno, aquel que nos permitió ancestralmente mantenernos con vida. Es así que cuando estas 6 emociones pasan por nuestro cerebro racional, aparecen los sentimientos. Pensemos que las emociones aparecen de manera rápida, son intensas y duran poco tiempo, tal como la alegría o la ira, pero esta es la materia prima con que nuestro cerebro racional fabrica los sentimientos, los cuales pueden ser menos intensos, pero pueden durar para toda la vida, tal como pueden suceder con el amor, que es la alegría que nos causa el otro, o el odio, que es la ira que sentimos hacia otro. Por esto es importante aprender a manejar nuestra ira, haciéndonos la idea de que el ser humano es la única especie animal que puede morir de un infarto autoprovocado. Pero, ¿por qué? Porque sabe sufrir. Entonces, intentemos comprender la ira usando como ejemplo un termómetro, en donde tenemos al comienzo la calma, la cual se interrumpe con una molestia, la que si perdura nos produce enfado, que si se sostiene en el tiempo pasa a disgusto, convirtiéndose en una frustración que puede demostrar un claro enojo para culminar en ataque de ira. De esta manera, entendamos que la calma es ese estado ideal en el cual es difícil permanecer siempre, dado que será perturbada por factores ajenos a nosotros. Sin embargo, lo que sí podemos es trabajar en no llegar al punto más alto de nuestro termómetro, el ataque de ira. Dicho ataque puede darse de 2 maneras: la explosión, donde perdemos el control de la razón y actuamos impulsivamente, lo cual, como ya dijimos, es momentáneo, luego de lo cual podemos arrepentirnos de las consecuencias a largo plazo. Pero también está la implosión, donde no exteriorizamos la ira, pero ésta encuentra igualmente una forma de manifestación mediante el sufrimiento físico y o mental, pero de igual manera logra hacer que nos arrepintamos, muchas veces demasiado tarde. Los detonantes son de lo más variado, y solo para ejemplificar daremos algunas posibilidades, las cuales pueden ser la acumulación de molestias que individualmente pueden ser pequeñas, pero juntas pueden superar nuestro umbral de resistencia, como un colectivo que no se detiene. Esto nos molesta un poco, pero cuando vamos por el tercero que no lo hace, es donde la medida de nuestro termómetro se mueve y seguramente lo pagará, aún no siendo el culpable, el chofer del cuarto colectivo,
y aun siendo que éste sí se detuvo, también podemos dar con obstáculos que impiden lograr nuestras metas. Si este colectivo ya nos lleva tarde a una reunión para la que salimos temprano de casa. Así también puede existir una diferencia entre las expectativas que tenemos sobre algo y la realidad que vivenciamos sobre lo mismo. Si fuera el caso en que dicha reunión era para obtener un puesto de trabajo, pero nos encontramos que el puesto ya fue ocupado por otro, así como suponer siempre una mala intención por parte del otro. En el caso que de ese lugar salgamos pensando que seguro se lo dieron a un conocido de alguien de la empresa y seguro está menos calificado que uno o tiene menos experiencia, edad, disposición y un largo etcétera, 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 etcétera. Este largo etcétera es el peligroso, ya que nuestro cuerpo reacciona de la misma manera que nuestros antepasados ante estos pensamientos, aun si los mismos carecen de motivos reales, aun cuando nuestro enojo sea injustificado. El cuerpo y la mente actuarán como enojados, y recordemos, la ira es un ácido que daña más al recipiente que lo contiene que a aquello sobre lo que se vierte. ¿Qué le pasa al recipiente, o en este caso nuestro cuerpo? La ira aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia, la presión arterial, hipertensión, la tensión muscular, contracturas, la secreción gástrica, acidez, la adrenalina que provoca ansiedad, insomnio, el cortisol, la llamada hormona del estrés, lípidos, el colesterol, glucosa, azúcar, factores proinflamatorios, inflamaciones dolorosas sin causa aparente, y aumenta la probabilidad de muerte súbita, ACV, angina de pecho, infarto agudo de miocardio, arritmia cardíaca, así como un deterioro de las relaciones sociales con amigos, parientes, pareja, vecinos, compañeros de trabajo y de nuevo un gran etcétera, 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 etcétera. El mal manejo de la ira puede derivar en el llamado tsunami emocional, este amontonamiento de emociones que no se dan lugar las unas a las otras, no pudiendo expresarse libremente ninguna. Así lo expresó William Shakespeare en la tragedia que dio a llamar Otelo. Te juro que es mejor ser engañado que sospecharlo una pizca. El pesar oculto, como un horno cerrado, quema el corazón hasta reducirlo a cenizas. Así, entendamos al manejo de la ira como la incoherencia de nuestros actos con la realidad. Tal sería la trama principal de las breves historias de la película argentina Relatos Salvajes, donde los personajes actúan irracionalmente a causa de un ataque de ira, así como también la película estadounidense Un día de furia, donde el protagonista es una persona típica en un día laboral típico, atascado en un tránsito típico, pero su umbral de resistencia fue sobrepasado, momentos en los cuales la ira es tal que la razón pierde el control de la mente, quedando ésta en manos de los impulsos motivados por la instintiva ira. Por consiguiente, lo mejor sería actuar como propuso ya hace más de 2000 años el señor Séneca. Puede que no podamos cambiar ciertos sucesos, pero podemos cambiar nuestra actitud ante dichos sucesos. Al respecto, les recomiendo escuchar el audio titulado Vivir el momento presente. Permítame contarle una breve parábola escrita por el filósofo de la antigua China llamado Chuang-Tzu a mediados del año 300 a.C., llamada El bote vacío. Un monje, al que le gustaba meditar en soledad, decide tomar un bote y remar hasta el medio de un lago para encontrar mayor paz. Al llegar al centro del mismo, cierra los ojos y comienza su práctica. Luego de unos minutos, estando en profunda concentración,
siente de pronto que algo golpea muy fuerte su bote, entendiendo por el sonido que se trata de otro bote, lo cual interrumpe su concentración, por lo que pensó: ahora abriré los ojos y reprocharé a quien perturbó mi paz. Y furioso los abre, descubriendo que había sido un bote vacío que llegó allí solo con el viento. Y luego de reflexionar, entendió que nadie más que él era culpable de su propia ira, por lo que prometió en ese momento, cada vez que se enfade con algo o alguien, recordar que la ira está solo en su interior. Entendamos que el ataque de ira es un interruptor prendido o apagado, blanco o negro. No reaccionamos hasta que se da la explosión o implosión, y con cualquiera nos derrumbamos. Sin embargo, podríamos prevenir esta situación educándonos en la inteligencia emocional, la cual nos permite esquivar el modo automático y seguir en modo manual, donde aún somos racionales y por sobre todo amables, tanto con los demás como con nuestro propio cuerpo y mente. Para lo cual les recomendaría escuchar el audio titulado Mindfulness según Jon Kabat-Zinn. Un buen comienzo ante la próxima situación que comience a elevar nuestro termómetro desde la calma en dirección hacia la ira sería poder aplicar una de estas tres palabras: diferir, dilatar, postergar. El siguiente es un resumen propio basado en la charla llamada Cátedra Libre de Estrés y Salud, dada por la psicóloga licenciada López Rossetti, perteneciente al Servicio de Medicina del Estrés, a cargo del Dr. Daniel López Rossetti, en la Universidad de Buenos Aires, organizada por la Facultad de Ciencias Médicas. La misma se encuentra disponible en YouTube. Diferir de la situación es no estar de acuerdo con esta, no dejarnos arrastrar por la misma, no seguir la corriente de lo que nos enoja. Más bien, tomar distancia. Si algo nos ofende, pensar en otra cosa, cambiar nuestro foco de atención o incluso alejarnos físicamente de lo que nos provoca dicho enojo, sea una persona, lugar, situación, así como intentar hacer actividad física, caminar, correr, saltar en el lugar si es necesario y, en lo posible, comunicar esta necesidad de tomarnos un tiempo fuera, de saber poner un alto a estas situaciones, dando una explicación calmada sobre nuestra decisión. Supongamos que no tenemos ganas o tiempo de escuchar las quejas de alguien que de igual manera nos lo expresa. Simplemente la miramos fijamente y le decimos de forma amable: disculpe, pero hoy tengo muchos problemas propios. Cuando los resuelva, otro día con gusto escucho los suyos e intento ayudarlo. Dilatar se refiere a retardar o estirar algo un poco más del tiempo previsto. En tal sentido podríamos, por ejemplo, al enterarnos algo que nos enoja, no buscar la confrontación automática, sino dilatar el encuentro con la persona que lo causó. No corramos a decir lo que pensamos, dado que seguramente hagamos lo contrario, decir lo que no pensemos, sino solo lo que nos salió en el momento. Ante el enojo, lo mejor que se puede tomar es un tiempo. Cuente hasta 10, no alcanzó hasta 100, no es suficiente hasta 1000. Miremos a los ojos a la persona y decimos de manera amable: disculpe, en este momento no puedo pensar con claridad, en unos minutos hablamos. Postergar, lo cual se refiere a pasar una actividad a otro momento más oportuno. Cuando algo lo enoja, simplemente postérguelo, páselo a un segundo plano, déjelo para otro momento. Por ejemplo, si está yendo a una reunión, pero en el camino algo lo llenó de ira, suspenda, pues quien llegue a la reunión no será usted, sino el resultado de dicha situación, en el cual no piensa con claridad, y aún suponiendo que sí lo hace, sepa
que no estará al 100% de sus capacidades intelectuales. Mire a los ojos y amablemente diga: disculpe, pero surgió un inconveniente por el cual no puedo atenderlo como corresponde en este momento. Espero sepa comprender. Recordemos nuevamente que el buen manejo del estrés se da al mantener firmes las 3 columnas que lo sostienen: la atención médica en cuanto a lo biológico, la psicológica en cuanto a lo mental y la filosófica en cuanto a cómo nos tomamos la vida. Ya para finalizar, recordemos una frase de Aristóteles, quien fuera considerado uno de los padres de la filosofía, el cual expresaría en su obra Ética a Nicómaco: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Gracias.